Bienvenidos a este nuevo video de terror noctámbulo. Hoy escucharemos 4 historias terroríficas sucedidas en gasolineras. Pónganse cómodos, apaguen las luces y dejen que el sonido de cada una de las palabras invada su cuerpo y los transporte al auténtico horror. El trabajador de la gasolinera. He estado trabajando en una estación de servicio en un vecindario nuevo y tranquilo durante varios meses. A pesar de que mi turno es nocturno, la zona es segura y de alto estatus económico. Sin embargo, he tenido experiencias con clientes inusuales y perturbadores. Una de las más recientes ocurrió hace unas semanas. Estaba sola en la estación alrededor de las 3 de la madrugada, ya que mi compañero se había ido al baño. Mientras estaba sentada junto a la bomba, vi a un hombre mayor caminando hacia mí con determinación y una mirada penetrante. Cuando llegó a mi lado, me tomó del brazo con firmeza y me advirtió: el infierno es real, el diablo ya te ha tocado, ten cuidado, pequeña. Sin darme tiempo a reaccionar, se dio la vuelta y se fue. Aunque nunca lo había visto antes, sus extrañas palabras me han atormentado desde entonces. Lugar no seguro. Hace varios años, realicé un largo viaje por carretera con mi mejor amigo, cruzando todo Estados Unidos de costa a costa. Durante el viaje, vivimos diversas experiencias y conocimos a muchas personas, algunas interesantes y otras no tanto. En nuestro camino, paramos en varias gasolineras, pero una en particular nos dejó con una experiencia extraña y perturbadora. No recuerdo exactamente dónde ocurrió, pero necesitábamos gasolina según el indicador del tablero. A lo lejos, vimos una pequeña estación de servicio, así que nos detuvimos. Mientras me dirigía al tanque del auto, fui abordado por un hombre vestido de forma normal, aunque parecía fuera de lugar dado el calor del día. Con preocupación, me advirtió: vuelve a la carretera, hijo, este lugar no es seguro. Sin entender del todo, regresé al auto y le dije a mi amigo que nos fuéramos de inmediato. Poco después, en un semáforo en medio de un pueblo, un oficial de policía nos instó a ignorar el semáforo y seguir adelante, diciéndonos que solo estaríamos seguros cuando saliéramos de allí. Siguiendo su consejo, nos alejamos rápidamente de ese extraño lugar, sin saber el peligro que evitamos. Si les están gustando los relatos, den un like al video y recuerden que pueden compartir con nosotros sus historias más aterradoras. Sigamos. La taza de café. El cielo estaba cubierto por una oscura manta de nubes, y la luna apenas arrojaba débiles destellos de luz sobre la solitaria gasolinera en la carretera desierta. Era una noche fría y silenciosa, donde el único sonido que se escuchaba era el zumbido lejano de los faros de algún vehículo perdido en la distancia. El viento soplaba con susurros que parecían contar secretos ancestrales mientras sacudía las ramas desnudas de los árboles cercanos. La gasolinera, con sus luces parpadeantes y el zumbido constante de los neons, parecía un faro en medio de la nada. Era un lugar donde la realidad se difuminaba con la fantasía, y las sombras se enredaban como dedos esqueléticos en las bombas de gasolina. El anciano que regentaba el lugar miraba a través de los cristales empañados de la ventana con ojos cansados, como si supiera algo que el resto del mundo ignoraba. La campana sobre la puerta tintineó débilmente cuando entró un viajero solitario. Un hombre de aspecto nervioso, con la ropa ajada y un rastro de suciedad en la cara. Al principio, el anciano apenas levantó la mirada de su periódico desgastado, pero algo en la forma en que el forastero se estremeció al cerrar la puerta captó su atención. «No es buena noche para estar en la carretera, amigo», dijo el anciano con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. El viajero asintió, mirando nerviosamente a su alrededor.
Pidió gasolina y trató de ocultar su inquietud, pero sus ojos revelaban un miedo profundo, un temor que el anciano había visto en muchos rostros a lo largo de los años. ¿Ha escuchado hablar de la leyenda de esta gasolinera?, preguntó el anciano en voz baja, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. El viajero frunció el ceño, confundido. El anciano suspiró antes de comenzar a narrar la historia que se tejía alrededor de aquel lugar olvidado por el tiempo. Hace décadas, la gasolinera era un próspero negocio en medio de la nada. Pero una noche, un extraño accidente ocurrió. Un automóvil, envuelto en sombras y sin matrícula, llegó a toda velocidad y chocó contra una de las bombas de gasolina. El impacto fue seguido por un estallido de llamas que consumió todo a su paso. Los lugareños juraban que, desde ese día, la gasolinera estaba maldita. Se decía que las sombras de aquel accidente persistían, acechando en cada rincón. Testigos hablaban de susurros en la brisa y figuras sombrías que se deslizaban entre los surtidores. A veces, en noches como aquella, se escuchaban lamentos lejanos y pasos que no dejaban huellas en el asfalto. El viajero palideció al escuchar la historia, pero el anciano no dejó que el miedo se apoderara de él. Le ofreció una taza de café, intentando reconfortar al forastero mientras continuaba el relato. A medida que la noche avanzaba, el viento aumentó su intensidad y los faros de los autos que pasaban parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad. El anciano miró al viajero y señaló hacia el exterior. Dicen que las almas perdidas de aquel accidente aún buscan redención. Pero también cuentan que, si escuchas sus lamentos y susurros, estás condenado a un destino similar. El viajero tembló, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. Pagó el combustible y salió apresuradamente, dejando atrás la gasolinera y su leyenda. El anciano volvió a su periódico, sabiendo que la historia se repetiría una y otra vez. El viajero dejó la gasolinera atrás, tratando de olvidar las palabras del anciano y la inquietante historia que había escuchado. Mientras conducía por la oscura carretera, notó que la sensación de malestar crecía en su interior. Su estómago se retorcía con una extraña incomodidad, como si el café que le ofreció el anciano no hubiera sentado bien. La carretera se volvía cada vez más sinuosa, y las sombras de los árboles parecían alargarse como dedos retorcidos que intentaban atrapar su vehículo. El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo ecos lejanos de lamentos y susurros. El viajero intentó ignorar esos sonidos, pero su malestar persistía, transformándose en un dolor punzante que se apoderaba de su ser. A lo lejos, divisó las luces de otra gasolinera. Sintió un alivio momentáneo, como si aquel lugar pudiera liberarlo de la creciente opresión. Al detenerse, el cansancio y la debilidad se apoderaron de él. Tropezó hacia la tienda, con la esperanza de encontrar algo que lo reconfortara. Allí le atendió una joven vendedora, que pudo ofrecerle algún medicamento que aliviase su malestar. Esa gasolinera es una trampa para aquellos que buscan escapar de su destino, no deberías haber parado allí, dijo la joven con una voz etérea. Fue entonces cuando el viajero entendió. La historia, la gasolinera maldita, el anciano que parecía más allá de su tiempo, todo estaba entrelazado en una red de condena. Se tambaleó hacia la salida, pero las sombras se cerraron a su alrededor como garras invisibles, impidiéndole escapar. El espejismo de la gasolinera. Cuando me casé, mi ahora ex esposa y yo nos mudamos al otro lado del estado debido a razones de trabajo. La mudanza, el nuevo empleo y el matrimonio recién iniciado nos tenían ocupados, por lo que decidimos viajar de noche para evitar el tráfico de la ciudad. A mitad del viaje, noté que necesitábamos gasolina,
así que buscamos una estación de servicio. Encontramos una aparentemente antigua pero bien iluminada. La estación tenía un ambiente peculiar, con bombas de gasolina ruidosas y una tenue luz amarillenta en la tienda. Al entrar, me encontré con un joven empleado que estaba bailando de manera extraña junto a una antigua radio. A pesar de mis intentos, no respondió a mis preguntas y finalmente procesó mi pago en silencio. Mientras esperaba en el auto, observaba al empleado detrás del mostrador y el billete que le había dado seguía en el mismo lugar. Meses después, cuando regresamos al lugar durante el día, la gasolinera había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Si les ha gustado el video, dejen un like y comenten. ¿Qué próxima historia nos deparará el siguiente video? Se despide, un servidor.